viendo. Eso. Ya. A ver. Sí. Ya, ustedes me avisan. Perfecto, adelante más. Sí, perfecto, ya, y ustedes van. Mi computador no lo apago desde hace, así anda más porfiado que. Ya. Entonces, bueno, tercer live de la convocatoria, ya estamos a 13 de octubre, ya se queda la última quincena de las últimas 2 semanas para registrarse, para participar de la convocatoria. La verdad es que revisamos cifras todos los días nosotros en Acelera. eh, y les recuerdo, siempre les recomendamos, estamos teniendo fila con aquellos que han llegado nos ha llegado el formulario y que ya estamos complicados o se nos está complicando la disponibilidad, ¿no es cierto?, para agendar reuniones que ustedes picheen, nos aclaren, ¿no es cierto?, su startup y la información que nos enviaron, para después de eso, si es que no tuviésemos dudas, recién clasificarlo, ¿ah? O evaluarlo, ¿no es cierto?, y ver cómo están respecto de todo el resto de las personas que están convocadas, o de las startups que están convocadas, de los founders de ustedes. Entonces, esto nosotros lo anunciamos siempre con tiempo, eh, pero por favor les pedimos, déjenme un segundo, voy a apagar porque si no aquí no, si no me bombardea el WhatsApp. Ya, ahí sí debiera seguir presentando, ¿no? Sí. Sí, estamos viendo tu navegador. Bien, Ahí está bien, la bien, ahora presentación. sí. Oye, no, entonces mira, aprovecho de pasar este mensaje, se van a seguir subiendo, yo creo que esta es una cuestión que de aquí en adelante nos van quedando cada vez menos actividades de difusión, o sea, vamos, así como este nos quedan dos, me parece. eh, y ya la última quincena sabemos lo que sucede, que se duplica la cantidad de startups o claro, de registrados y nos vamos quedando cortos con el tiempo que tenemos para hacer un buen diagnóstico. Entonces les pido, por favor, nosotros hoy día estamos posteando en el blog de nuestro sitio web, estamos posteando todas estas actividades para que ustedes vean, para que no sé si se repita, nada, porque yo creo que repetirse un webinar como este, un live como este, ya raya en el masoquismo, pero de todas maneras que eh, creo que, bueno, puede ayudarles, pero además no nos vamos a cansar de decirles no dejen esto para el fin de semana del 31 de octubre porque no los vamos a evaluar, ¿no? Y eso sucede y después son 6 meses más que esperan, pero nosotros ya no tenemos más formas de comunicarlo en esto, que aquí, en estas actividades, en todos los posts que hacemos hoy día y que estamos haciendo muy fuerte en LinkedIn, donde estamos mostrando los Exalgen, startups que han pasado por nuestros programas, los perks, los beneficios que tienen de empresas aliadas con nosotros, ¿no es cierto? Estamos teniendo, ahí vamos mostrando siempre, nos ponemos cada vez más insistentes estas últimas 2 semanas. Ya. Oye, sin ir entonces sin demorarme más, hoy día es más que live o más que hablar exclusivamente del programa o de los beneficios o de invitar todavía a algún, ¿no es cierto?, como la semana pasada lo hicimos, invitar a algún founder del programa junto con alguno de nuestros borders. Esta semana, la actividad de esta semana tiene como otra estructura. El foco de esta actividad entonces es hablarles, comentar sobre por qué eh, levantar capital privado. Eh, Cómo, creería que ese es un tema bien relevante para cualquier founder y marca ese entendimiento que tenemos nosotros, marca bastante de por qué hacemos el programa nosotros de este tipo o de esta forma, ¿no es cierto? Que está full alineado a este proceso. Entonces, hay una serie de temas que vamos a ir tratando de
de ir tocando, por lo menos desde nuestra visión, y que ustedes, por favor, como siempre, nos pueden ir interrumpiendo o dejando preguntas en el chat porque las vamos a ir tratando de contestar de inmediato. Y entonces, mira, primero, antes de pasar al cómo a levantar capital privado y ahí enlazar quizá enfoques más bien tradicionales de compra y venta de empresas, con un plan de trabajo o con cómo es la dinámica hoy día, ¿no es cierto?, en el mundo de las startups, yo te diría que vamos a tratar de hacernos cargo de la primera pregunta de ¿por qué? ¿No? Antes de llegar al cómo de por qué levantar capital privado. Entonces, y antes de llegar a esa, era un cuestionamiento que me estaba, justo cuando me estaba hoy día en la mañana lavando los dientes, dije, o sea, que antes incluso de decir por qué levantar capital privado, ¿por qué levantar capital? ¿Ah? Entonces yo te diría que esa es la primera pregunta que uno debiese hacerse, o que claro, que uno como founder debiese hacer. ¿Por qué levantar capital? Después viene la fuente. ¿Va a ser este privado? ¿O va a ser de público? ¿O va a ser, ¿no es cierto?, bueno, ahí de esos dos yo creo que ya quedan todas las fuentes de financiamiento de alguna u otra manera quedan enlazadas, o capital propio, bueno, efectivamente, que se puede llamarse como capital privado. Pero, ¿por qué levantar capital? ¿Ah? Entonces yo ahí te diría que hay algunas preguntas o algunos cuestionamientos que yo me haría. ¿Tengo o no tengo? ¿Ah? ¿Tengo o no tengo capital para desarrollar este producto, esta idea, esta empresa? ¿Ah? Entonces eso yo creo que sería finalmente como la primera gran pregunta-respuesta que uno se haría. ¿Ah? O sea, para saber qué hacer. ¿Ah? Y en ese por qué levantar capital, creo que tenemos que ser bien conscientes de algo que es que no todos los founders lo tienen claro y que finalmente, y que creo que marca un problema, ¿ah? O es fruto o fuente de una serie de problemas que se te pueden producir para adelante, que es para qué quiero capital, eh, que viene bien de la mano de por qué levantar capital, ¿ah? Y para qué finalmente lo vaya a usar. Si el levantar capital, porque levantar capital primero no es fácil, y al que le estés preguntando, al que le estés pidiendo capital, te va a preguntar de inmediato, te va a preguntar ya, ¿y para qué? ¿Ah? Entonces creo que aquí hay un primer desafío y eh, un primer entendimiento, una hoja de ruta que ustedes como founders tienen que tener bien claro, y que es el camino del emprendedor, ¿ah? O el viaje, como le diría Corso acá en Chile, pero más que en Chile, porque esto funciona por cualquier lado, las distintas etapas que tiene una startup y lo que debiera estar sucediendo en cada una de esas etapas. Si tú eso no lo tienes claro, la verdad es que la tenés complicada, porque se te van a confundir algunas cuestiones, porque primero, es un lenguaje que todos entendemos o que en general en cualquier parte del mundo en el que estés, el viaje del emprendedor se ve más o menos igual. Y lo que está pasando en cada una de esas etapas es precisamente lo que te marca tu necesidad de capital. Si esa necesidad la puedes solventar solo, con friends and family, o con gente de confianza, o con grants de gobierno, o público, ya eso es otro problema. ¿Ah? Eso es una cuestión que yo te diría que viene a continuación. ¿Ah? Pero primero es entender la etapa en la que estoy y qué es lo que debería estar ocurriendo en esta etapa. Si eso está claro, recién se me empiezan a desbloquear, así como si estuviera jugando, entonces se empiezan a desbloquear algunos elementos que tienen que ver ya con el levantamiento, con el levantamiento propiamente tal. Entonces, sin darme vuelta, el viaje del emprendedor o el viaje de un startupero, el viaje de un founder, se debiese ver eh, más o menos de esta forma. Y este es bien independiente de la vertical de si tú vendís farmacéutico, vendís químico, vendes biotech o vendes cualquier otro de los tech, o sea, estás preparado en cualquier vertical eh, de industria o comercial. ¿Ya? Entonces, eh, eh, ¿cuáles son las etapas? Entonces yo te diría que todos convengamos, ¿ah? Convengamos que desde el punto de vista del founder, desde el punto de vista del emprendimiento, el inversionista puede no verte de la misma forma en términos de etapas, pero un founder tiene que entender que hay una etapa idea, ¿no es cierto? Que hay una etapa de semilla, que hay una etapa go-to-market, y que de ahí en adelante están todos los nombres de las etapas de crecimiento, expansión, hasta crecimiento, porque ahí cambian los nombres dependiendo con quién estoy hablando,
pero después de de go-to-market se vienen todos los tipos de crecimiento, escalamiento, expansión, internacionalización, retorno o declive, que finalmente vendría siendo el éxito. Entonces, y esto no es de literatura común, es súper simple llegar a las definiciones de cada una de esas etapas y en las que queremos compartir. Entonces, ¿qué está pasando en una etapa idea? En una etapa idea, ¿no es cierto? Parte con un founder que se siente bien cercano, o porque le ha sucedido, o porque lo ha debido enfrentar. Generalmente ahí hay mucho del storytelling que viene después, como parte del desarrollo del producto, y sobre todo para los pitch, que les va a tocar hacer constantemente y contar su historia, que le va a tocar a todos los founders. En la etapa idea, entonces, el founder lo que hace es tiene una noción de cómo dar solución a un problema que para él es cercano, que entiende, y que lo entiende al revés y al derecho. O lo entiende muy bien, lo ha vivido, le pasó a alguien cercano y por lo tanto este es muy empatiza con el problema y lo entiende finalmente, ¿ya? Eh, ¿Cómo se sale de la etapa de idea? Ok, perdona, quizás voy a ir primero a qué es lo que sucede durante la etapa de idea. Durante la etapa de idea hay un desarrollo, un diseño conceptual de tu solución, conceptual, o sea, estamos hablando de salir de la cabecita de los founders a escribirlo, ¿cachai? Entonces, eso tiene que estar ocurriendo. O sea, ¿para qué quiero capital yo en la etapa de idea? Para eso, bueno, para eso, precisamente para llevar, o pasar de una idea súper amorfa en el sentido de con no mucha estructura, ni de producto, ni de modelo de negocio, ni de nada, hay que pasarlo a alguna suerte de, ¿no es cierto?, de herramienta o de definición respecto de modelo de negocio, de plan de negocio. Eso tiene que ir, y tiene que estar, porque si no, no salís de etapa de idea. Otra cosa que tú tienes que tener alguna suerte de entendimiento del mercado en el que te estáis moviendo. Entonces, otra cosa que tiene que, por obligación, estar haciendo los founders en etapa de idea es investigando mercado. Y investigando mercado en términos de tamaños, competidores, precios, alianzas, o sea, tienes que saber en qué mundo te estáis parando, o en el que te vas a parar y desarrollar, ¿no es cierto?, tu modelo de negocio. Y eso es lo que ocurre en una etapa idea, es barata, ¿no es cierto? Pero si tú no estás encarando esto, te vaya a enfrentar, vaya a llegar a una medio cojo, a una etapa semilla. Es muy cara en términos de cantidad de uso de capital. eh, no, es de las más baratas, evidentemente, ¿no es cierto? Después, entonces, imaginémonos que yo salgo de la etapa idea porque ya tengo mi modelo de negocio dibujado, porque ya tengo un formulario o tengo un plan, bastante ejecutivo, por supuesto, de negocio que define, o sea, que tengo hasta una suerte de evaluación eh, financiera respecto de qué significa echar adelante esta idea de negocio, más o menos detalle, pero eso es lo que uno debiera tener y, pues, como les digo, una buena prospección una buena prospección, una buena investigación de mercado. Eso, constante a la investigación de mercado, usted se van a dar cuenta que es una línea de trabajo que cruza todas las etapas del camino del emprendedor. ¿Ya? Y eso, entonces, me paso a la etapa semilla. La etapa de idea tiene sus necesidades de capital. El que se gasta capital en actividades que no son las que estoy hablando, está perdiendo, o está malgastando quizás plata, o le va a costar conseguírsela. Porque cualquier founder que vaya a algún tipo de inversionista, sea público o privado, pero que conozca algo de este mundo, es eso lo que espera que esté desarrollando. ¿Ya? Finalmente, la segunda etapa, ya estamos en semilla, y en semilla, ¿qué es lo que tiene que estar ocurriendo? En semilla tú tienes que construir tu prototipo funcional. O sea, tú en la etapa semilla, tú tienes que salirte del formulario o del plan o de la presentación y tienes que irte como objetivo, tienes que tener algún prototipo, aunque sea de baja resolución, pero construido. O sea, el prototipo de baja resolución, el MVP, de todas sus medidas, o sea, ojalá incluso un poquito más de MVP, pero ¿cómo salgo yo de la etapa semilla? Salgo con la primera venta. Entonces,
Si tú a esas alturas ya no tienes, ¿no es cierto?, cierto nivel de conformación de un equipo de trabajo, no tienes algunas aclaraciones o alguna, ¿no es cierto?, visión común entre tus founders, si tú no construiste un prototipo y si tú no ejecutaste un programa para salir a venderlo, tú estás en semilla y tú no has salido de esa etapa. Y ahí sí, para poder llevar a cabo todas estas actividades dentro de una etapa semilla, entonces tus necesidades de capital de nuevo tienen que estar alineados a eso. Y eso es lo que uno tiene que estar pidiendo. ¿Qué vas a hacer con el capital? Que es la pregunta número dos que te van a hacer, ¿no es cierto?, cualquiera, cuando tú le llegas a pedir capital, sea público o privado, es lo primero que te van a preguntar. ¿Y ahí para qué? Entonces uno como por automático, esto, ¿no es cierto? Y esto significa, y este el uso capital va a ir tanto porcentaje de todo el monto que estoy pidiendo en esto, en esto, en esto. Bien. De ahí para adelante, bueno, por lo menos en Chile, en las etapas idea muy poco, financiamiento público para etapa idea, yo te diría que hay un programa de Startup Chile que se llama Build, hay unas líneas de semilla inicia, que es como la primera etapa semilla, pero finalmente tu formulación o tu postulación a ese tipo de capitales de gobierno son en general, o públicos, son en general ya con un formulario, con un modelo de negocio ya por lo menos dibujado, porque sobre eso te pueden evaluar, nadie te puede evaluar la ampolleta que se te prendió en la cabeza. Son capitales en general chicos, o sea, son capitales de 10.000 a 15.000 dólares, por lo menos localmente, pero no es mucha la oferta que hay, ¿no? Me imagino que lo mismo debe suceder en otros países de la TAM, o sea, no es que me imagino, lo sé. Por lo tanto, entonces, ¿cuál es por excelencia la fuente de financiamiento en etapa idea? Propio. Propio o de, ¿no es cierto?, gente muy cercana y de confianza a ti. Ya, y ahí están, ¿no es cierto?, los triple F o qué sé yo. Y ellos son los que van a confiar o los que van a financiarte en 89% de las veces o 90% de las veces ese, esa idea en esta etapa. Después ya en semilla, ¿no es cierto? Y de ahí para adelante, efectivamente, mientras tú más te acerques a la primera venta, mientras tú te acerques, te salgas del PowerPoint, por decir una tontera, y te acerques a un producto real, vendible, se te empiezan a desbloquear efectivamente las posibilidades de conversar con inversionista claro, inversionista privado, o un tipo que a estas alturas tampoco tu demanda de capital es muy grande, siempre y cuando sepas qué pedirle, ¿no es cierto?, para qué, y sepáis perfilar bien a tu inversión. ¿Ya? Entonces, eso como que quería aclararlo bien, porque ahora yo me paso al cómo. Lo que viene a continuación como parte de este webinar ahora es hablar, oye, ya, cómo levantar capital privado, no público. Pero creo que antes que es un cuestionamiento que debieran hacerse cada uno de ustedes, como founders, es que antes de cómo levanto o cómo me encaro una ronda de levantamiento de capital privado, ustedes tienen que estar muy claros en la etapa en la que están, en los desafíos que una startup tiene en la etapa en la que ustedes están, porque alineado a eso tiene que ir la pedida de capital. El presupuesto, la ronda, por supuesto, y de ahí para adelante bueno, la pedía, este proceso. Yo te diría que quizás hay algo que no he hablado aquí hasta el momento y que no viene por lo menos en las diapositivas, porque ya lo que viene a continuación es full proceso, full estructura, es full cómo se hace, es un plan de trabajo, de cómo se levanta, es quién te invierte. ¿Ah? Eh, y ahí yo les diría claro, que es el perfil del inversionista, el perfil del inversionista que te va a financiar a ti, ¿no es cierto? Que también depende mucho de la etapa en la que estés. Se van incorporando distintas fuentes de financiamiento, ¿no es cierto? Pero ¿a quién pedirle plata? Porque esta pregunta sí que es recurrente. Aunque a nosotros nos pasa mucho. Ya, pero yo a quién le pido esto, o de dónde saco fuente presente, o la típica, preséntame tu inversionista, como si no fuera como casi una guía de teléfono, o las páginas amarillas de todos los inversionistas que existen en la TAM,
como si uno los conoce, y no solo que fuera una página amarilla, una guía de teléfono, sino que más encima como que uno se los conociera a todos, así como más encima, pero júntate con este Juan, que seguro que le interesa tu proyecto y seguro que te invierte. Eso no existe, pues, bueno, eso 1% de las posibilidades de que ocurra esto te puede llegar a funcionar, ¿cachai? Pero el perfil del inversionista lo defines tú y generalmente es cosa de ponerse creativo. O sea, en las etapas idea, bueno, en la etapa idea y semilla, en los principios de semilla sobre todo, que todavía no tienes un producto mínimo viable, un producto tangible, está ahí claro que la fuente de financiamiento va a venir de alguien que te tenga confianza, ¿no es cierto? Porque no hay mucho más, ¿verdad? Eh, alguien ¿no es cierto? Alguien que empatice al igual que tú, que entienda el problema, ¿no es cierto? O sea, que le es cercano el problema que estáis tratando de resolver vía tu negocio. Y esos quienes son generalmente, son tus clientes o tu cliente potencial que tú estáis viendo, tu socio o alianza estratégica que tú estás viendo el día de mañana que vas a tener cuando eches a andar tu modelo de negocio, son proveedores estratégicos, proveedores clave, porque ellos están en ese mundo, están en tu mundo, están en un mundo cercano a la resolución de este problema. Y por lo tanto es mucho más fácil acercarnos a contarles, ¿no es cierto?, el relato sobre el por qué este negocio, cómo lo quiero solucionar, porque lo viven todo el día. Entonces, ahí obviamente también hay capitales de riesgo, hay ángeles a esas alturas, ¿no es cierto?, que les gusta porque son ángeles nomás, les gusta invertir en capital de riesgo, a estos gallos se acercan en general, andan dando vueltas cerca, incubadoras, aceleradoras, eh, pero en estricto rigor te diría que el desafío más grande que uno le devuelve al founder cuando te dice, ya, pero si tú eres aceleradora, preséntanos, tú conoces a todos los inversionistas que existen. Mentira, weón, esa weón no es así. Eh, y todos esos talleres o lo que uno hace como para perfilar el inversionista, salir a buscarlo, finalmente están todos cerca de la ambiente, llamémoslo así, donde tú vayas a desarrollar tu modelo de negocio. Y ahí sale mucho prospecto de inversión, de inversionista, disculpa. Y eso eres tú, ¿no es cierto?, como founder, el que tiene que pensar o ver, ¿no es cierto?, en todos lados un potencial prospecto de inversión. ¿Ya? Entonces, eso es algo que no, quizás no está en el material, pero es recurrente que nos ocurre en Acelera. Entonces, a ver, quizás ejemplos tangibles. Aquí cualquier Acelera que meta la cuchara conmigo, pero si yo vendo zapatillas, y estoy en la mitad de un proceso de escalamiento, de un camino, ¿no es cierto?, emprender que ha venido ordenadito, o qué sé yo, y ando buscando juntar, ¿no es cierto?, estructuré una ronda, eh, inversionistas que a uno se le podrían ocurrir de inmediato, como perfil de inversiones, ¿no es cierto?, ejecutivos de zapatillas, ¿no es cierto?, globales, o de marcas globales, o gallos que efectivamente retailers, ¿no es cierto?, que estén metidos en la problemática de y que vean efectivamente cómo se mueve el SKU, la categoría. Eh, Solamente en eso tú te puedes ir, si tú defines eso como variables de tipo de inversionistas que andáis buscando, y después con un poquito de investigación de mercado, probablemente llegué a 200 eh, personas, hombres o mujeres, que cumplan con eso, con esa forma de buscarlos, y probablemente te salgan 50 presentaciones a prospectos de inversión. ¿Ya? Para proveedores, lo mismo. Oye, con los que yo hago de líder, los que tienen tienda, o sea, puse el ejemplo de la zapatilla, pero pero se puede trasladar a cualquiera, ¿no es cierto?, a cualquier modelo de negocio, a cualquier modelo de negocio. Entonces, cuando ustedes anden bloqueados por la vida y digan, no, pero es que a quién le pido plata, bueno, primera lista de amigos, ¿no es cierto?, o cercanos, y segundo, ver tu canvas, ver tu modelo de negocio, ¿no es cierto?, y en cada uno de los bloques eh, tienes variables de investigación de mercado para prospectar inversionistas, ¿ya? Sea, eso
quería tratarlo. Respecto ahora, o comentarlo, ahora respecto del cómo levantar de capital, ahora sí me voy a basar exclusivamente en lo privado, como fuente de inversión privada. Primero, depende de la etapa en la que estáis, porque efectivamente si tú estás en etapa de idea, tú no tengáis mucho movimiento, tus finanzas y tu comercial sean muy fome, lo único que tiene el inversionista para colgarse, para financiarte, es o le tiene confianza a ti, o entiende el problema, el tamaño y le parece creativa, o sí, le parece que tu forma de solucionar el problema le parece que tiene un espacio en el mercado. Entonces, finalmente, en una etapa de idea, la verdad es que no es muy complejo ni hay mucha información que presentar sobre tu negocio. ¿Ah? Eh, Bien, toda la presentación que viene a continuación está pensado Bueno, esta, si sabemos que estás buscando tener, por ahí decir parece algo. que hay alguien con micrófono, ahí sí. Está pensado para los tickets de inversión con los que trabajamos nosotros, que nosotros entramos en etapa de aceleración y nosotros entramos entonces desde go-to-market en adelante. Entonces, este mismo foco, este mismo proceso de levantamiento de capital, entendido eso como efectivamente esto como un proceso, funciona de, ¿no es cierto?, las rondas puentes, pero nosotros ocupando este mismo foco hemos levantado, bueno, de todos los tipos de rondas puentes, pero hasta las rondas A. O sea, no hay problema. Y de ahí para adelante te aseguro que se ocupa el mismo enfoque, porque de hecho, este enfoque de levantamiento de capital viene del mundo de las M&A, de las compras y ventas de empresas, el mundo tradicional. Y ahí ya está ahí en la última etapa del camino del emprendedor. O sea, estoy vendiendo la totalidad de mi empresa a un pescado más grande, ¿no? Y esto es el mismo enfoque que se utiliza. Entonces, en empresas en que tú ya tienes movimiento financiero y comercial, entonces van a haber algunas cosas que te van a preguntar, ¿no es cierto? Algunos bloques o algunas líneas de tu negocio, más allá de solo el relato, más allá de solo empatizar con el problema, más allá de solo ver tu producto mínimo o tu prototipo, más allá de saber, de ver tu canal, dónde lo estás vendiendo, cómo lo estás vendiendo, tú vas a tener que defender algunas cosas que tienen que ver con las finanzas y lo comercial de tu empresa. Entonces acá hay algunas, están agrupadas aquellos elementos, si lo podemos llamar así, que te van a revisar. Hay algunas van a entrar en más detalle, u otras no tanto, pero que las van a querer ver y que te van a pedir por lo menos que tú compartas información que tú prepares para que se las envíe, son estos. O sea, lo que vamos a querer entender siempre y que tú vas a tener que tratar de defender, ¿no es cierto? El primero es tu margen de contribución. Entonces, vamos a tratar, ¿no es cierto?, de juntos en la revisión, estoy poniéndome el punto de vista, yo como apoyando al founder, que es la gracia de la aceleradora, ¿no?, como trabajamos nosotros, nos vamos en base aun cuando sea muy poca la historia de movimiento financiero y comercial que tengamos, vamos a tratar de defender los márgenes. Mira, los márgenes hoy día se están viendo así, antes eran de este otro tipo, y probablemente, dado que somos plataforma o qué sé yo, estos márgenes de contribución se debieran ver como unos SAS 80%, ¿no es cierto? Que así es como debiera verse de aquí para adelante, pero todavía estoy en una etapa en que está pagando, estoy con costos altos para el nivel mínimo, ¿no es cierto? Y eso es fácil, es simple de identificar y estamos todos acostumbrados a eso. Segundo elemento que vamos a tratar de revisar, ¿no es cierto? Y de ver cómo se ve, no solo hoy día, o en tu corto año quizás de historia que tienes, pero cómo lo ves para adelante, nos vamos a ver las cuentas de gasto. Entonces vamos a revisar las cuentas de gasto, todo esto en alto nivel, ¿no es cierto? Pero vamos a querer medir la sustentabilidad de tu EBITDA. O sea, vamos a querer revisar, perdón, vamos a querer ver cómo se está generando finalmente o cómo se va a ver eh, con las proyecciones que tú le estás dando a tu negocio, tu EBITDA, tu utilidad operacional. ¿Ya? Recordar que, quizás esto no lo dije, pero generalmente
con los documentos como parte del kit de inversiones con los que tú entras a un proceso de evaluación ya con capital de riesgo, ¿no? O sea, con profesionales de inversión en startup, te hacen o te piden enviar un PIL, que es básicamente un flujo de caja, un estado de resultado mejor, un estado de resultado bien agrupado, pero con 5 años de proyección. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista financiero, va a tener que hacer sentido tu negocio, y son precisamente estas las cosas que vamos a revisar. Como tercer elemento, seguro que nos vamos a cuestionar junto contigo el presupuesto o el forecast, cómo estás tú pronosticando los movimientos de tu PIL, de tu Profit and Loss, o sea, este estado de resultado agrupado. Eh, y eso lo tenemos que, no solo una cosa es verlo en el Excel, pero lo tenemos que ver, ¿no es cierto? Tiene que hacer sentido con el tamaño de mercado en el que estás, o con el mercado en el que estás, con el tamaño, con las tasas de crecimiento de ese mercado, con quiénes son tus competidores, esos competidores cómo se han financiado, qué tanto más adelante o más atrás vienen que tú en el desarrollo de esos mercados. Todo eso se revisa bajo toda esta lupa o esta cantidad de elementos que uno va revisando y que son todos parte de información que a ti te piden. Bien, la evaluación de los requerimientos de capital de trabajo finalmente lo que estamos viendo son dos cosas. Primero, que el presupuesto de tu ronda haga sentido. Eh, y claro, que el presupuesto de la ronda, que el runway, ¿no es cierto?, haga sentido, no solo de cuántos meses, sino que efectivamente dure o que tenga, ¿no es cierto?, las contingencias medidas, ¿no es cierto?, o incluidas, consideradas, de manera de que no vaya a ser que en 6 meses más o en 3 meses más tengamos la caja arriesgada o tengamos quiebres de caja, y por lo tanto me vaya a volver a pedir capital para no perder la inversión. O sea, esos requerimientos de capital de trabajo para mí principalmente son eso, el presupuesto de la ronda, y hacemos algunos análisis de máximo déficit acumulado para validar de que estás pidiendo el monto suficiente, y si no hay que hablarlo junto con ustedes. Bien, a ver, lo segundo, los últimos dos temas yo te diría que saltan en mayor sentido. eh, a ver, cuando estáis operando ya en más países, esos dos últimos criterios son parte de una revisión bien exhaustiva que uno hace. Bien, que es finalmente cómo se están dando las transacciones intercompany, si es que están habiendo, ¿no es cierto? eh, a qué precio, y dónde están consolidándose finalmente los resultados de tu empresa. Ya, pero eso es cuando tengáis, ¿no es cierto?, operaciones en distintos países, y si tienes distintos rubros, tienes distintas, ¿no es cierto?, filiales, sucursales, subsidiarias o cual sea tu estructura de escalamiento que estés usando. ¿Ya? Y ahí el tema de balance o los temas de los criterios contables se llevan harto del trabajo de revisión. Si es que tú estás operando solo en un país, la verdad es que ahí es bien simple. Ahí lo que nos gusta revisar es finalmente es tu contabilidad, o sea, es tu balance, es tu estado de resultados, es tu flujo de caja efectivo, ¿no es cierto? Y ver cómo se están moviendo, cómo los saldos que tienen tus cuentas corrientes y cómo lo están moviendo, ¿no? Y ahí nos encontramos es todo solucionable, pero generalmente uno se encuentra con que están mal aplicados algunos criterios, con que hay la típica, con que hay movimiento de los founders, hay préstamos del founder a la empresa y que pretende que pagarse, ¿no es cierto?, con la entrada de un inversionista, eso no va a pasar. Entonces, y la forma en que se está, ¿no es cierto?, registrando el préstamo de un founder a la empresa, eh, ahí nos hemos pillado con cualquier circo. Entonces esas cosas se revisan y hay que conversarlas con el founder para eh, dejar como que ahí recién está ordenada desde el punto de vista financiero contable la revisión, solo desde ese punto de vista. Ya. Esta forma, estas áreas y las 4 fases que aquí, las 5 fases que dice este enfoque de revisión, de compra o venta a la empresa, es más viejo que el hilo negro. O sea, esto ni siquiera es del mundo startup, esto viene del mundo de Money. Esto yo diría que es una misma metodología y son las mismas propuestas que ocupan desde el año 1990 las consultoras de banca privada o las consultoras de inversiones. Es esta misma diapositiva, o sea, yo aquí no cambié ni los colores de las propuestas que enviábamos nosotros cuando yo trabajaba en este tipo de consultoras. Y era siempre lo mismo, ¿vale?
entonces eran consultorías de M&A, que hoy día se parecen, que son similares, solo que claro, cuando uno no tiene historia, lo que uno se preocupa más es de validar el espacio en el mercado, en las empresas y en el mundo más tradicional de inversiones, banca privada, M&A, uno se gasta muchas horas del trabajo de consultoría, de la transacción, de la compra-venta, en auditoría de la historia de la empresa, del activo que estáis comprando. Como no hay mucha historia en las startups, lo que uno hace es gastarse en vez de esas horas de auditoría, que igual se hacen, en la investigación de mercado, en realmente validar los supuestos de proyección que le está presentando el founder. ¿Ya? ¿Y cómo se ve esto? Finalmente en un dibujo más amistoso de cara a un founder, una startup que quiere levantar capital privado, y estamos hablando de capital privado, estamos hablando de los tickets ya, tickets de aceleración, ¿no es cierto? O sea, de go-to-market en adelante. Y estas son las rondas que andamos estructurando nosotros, definiendo como estrategia de financiamiento y estructurando al menos una de las rondas, lo que hacemos en el programa de aceleración. Y este mono, este dibujo como plan de trabajo, yo te diría que es el reflejo de nuestro programa de aceleración también. Entonces, entendido este plan de trabajo, vas a entender todo lo que hacemos en el programa de aceleración. Tenemos 3 etapas, se puede ir de lo general a lo particular. Hay 3 etapas y por lo tanto el programa está dividido en 3 etapas, ¿no es cierto? El primer mes, por cierto, lo que hacemos son bootcamp de alineamiento, o sea que hablamos de este marco de trabajo general, nos metemos en roles, en lo que sucede, ¿no? En este proceso, nosotros lo hacemos durante el primer mes de onboarding, como que alineamos todo el entendimiento de esto que estamos hablando hoy día como Venture League. Oye, una pregunta, ¿hasta qué hora tenemos hoy día en este webinar? Esto es para los acelera. 12:30. Tenemos Esa hasta las misma. 12:30. ¿Y hasta qué hora, vale, tú que coordinaste toda esta parte, hasta qué hora me toca a mí? Hasta como a las 12. Ya, excelente, voy bien entonces, gracias. Oye, entonces, etapas. En un Venture Deal tú pasas por 3 etapas. Cualquiera, siempre tú vas a pasar por 3 etapas. La primera, súper simple, preparación. Y que es y en nuestro programa, los primeros 2 de los 6 meses de programa nos enfocamos en preparación. Bien, los primeros 2 meses considerando que el primer mes es de onboarding. Pero es esperable que si ustedes como founders acompañan el desarrollo del programa, ¿no es cierto?, a la velocidad que nosotros vamos trabajando, que tú tengas la ronda preparada los primeros al mes 3. ¿Bien? Bien, y en esa primera etapa del programa, entonces, lo que hacemos es, a ver, 3 cosas. Básicamente, explicar el rol y cómo se hace, ¿no es cierto?, preparar al founder, así en formato mentoring, babysitting, coaching y todo, resolverle todas las dudas que él tenga respecto de cómo definir su ronda, de cómo perfilar a su prospecto de inversión, de cómo hacer el relato, de dónde, o sea, básicamente prepararlo a él como persona, pero además desde el punto de vista de kit de inversiones, nos metemos en todo lo que es necesario que te van a pedir y te van a preguntar y tú como founder tienes que tener capacidad de defender, o sea, de hacer hacer sentido, ¿no es cierto?, todo lo que tú le estás presentando al el prospecto de inversión, y que todo sea defendible. Y ahí hay una pila de cuestiones que trabajamos. Entonces trabajamos primero, obviamente trabajamos después del founder, preocuparse del founder como founder, ¿no es cierto? Y empoderarlo y empujarlo y esta cuestión, está buena tu ronda, o sea, no mintiendo, pero dándole los elementos que permitan defender, ¿no es cierto?, la estructura de su ronda. Tenemos que trabajar sobre el valor indicativo, y eso es un poco la valorización de la startup. Y aquí hay 2 cosas, 2 trabajos que uno hace. Uno es cuánto tú puedes llegar a valer como startup. Y ahí todos queremos, ¿no es cierto?, decir que somos la 1 billion Startup Company, ¿verdad? Y los números y las proyecciones de los flujos pueden llegar a decirte que efectivamente tú, con probablemente 1.800.000 supuestos que caigan en tu lado a tu favor, tú efectivamente puedes llegar a valer eso. Pero es una pésima estrategia de levantamiento de capital
salir a buscar, ¿no es cierto?, una ronda diciendo que vales 1 billion. Pésima, porque la plata que estás pidiendo finalmente reduces a nada a tu aportante y no es interesante para un aportante meterse en una ronda, en una empresa que hoy día me diga que vale 1 billion. Por lo tanto, hay que ir sensibilizando eso. Eh, y eso es lo que se hace. Entonces ahí vemos, no sé, pasamos 15 métodos de valorización y los empujamos a que ocupen 2 o 3 en su propia startup. Ya los empujamos a que ocupen 2 o 3, me refiero que lo apliquen y que con el consultor de nosotros lo validen y que quedemos de acuerdo que bajo que esta es la valorización con la que vamos a salir a buscar, ¿no es cierto?, la ronda actual. Capital de trabajo, ya lo hablamos, presupuesto de la ronda. Entonces estos son 2 montos, son 2 líneas de trabajo que corren bastante en paralelo. Bien, y ahí está efectivamente el presupuesto de la ronda y le ponemos capital de trabajo porque finalmente también hacemos algunos ejercicios de eh, básicamente de máximo déficit acumulado. Si finalmente nos queremos asegurar de que no te vaya a faltar plata para el objetivo o la meta que tú andáis buscando con esta ronda de financiamiento. Oye, investigación de mercado es constante, o sea, lo que estamos acá haciendo y que los empujamos a ustedes es para que por favor haga sentido el TAM, el SAM y el SOM que ustedes están definiendo, relatando, ¿no es cierto? Y es parte de su deck y qué sé yo, en sus presentaciones, ¿no es cierto? Porque aquí sí que nos llega también cualquier fauna. Nosotros como aceleradora y en el VC, de repente nos llegan y nos dicen, la startup nos habla de un modelo de negocio, de un producto, y nos empiezan a contar de un TAM o un SAM y un SOM, que finalmente es el que mueve los flujos, que no tiene nada que ver con el mercado en el que se supone que te vaya a mover, y por lo tanto está mal hecho, ¿no? No tenemos mucho que revisar ahí, hay que repensarlo. Son los founders los que van a repensar. Ustedes tienen que tener claro que el inversionista, él no te va a decir, no, pero es que yo opino esto, mira, hagámoslo con esto otro. Probablemente te va a decir, no, pues vuelve en 6 meses cuando lo tengáis más claro. Eh, y ahí sí, entonces nosotros lo que hacemos es los desafiamos a eso. Desafiamos la forma en que tú estás estimando tus tamaños de mercado, ¿no es cierto? Y además te pedimos harta información adicional que tú recolectes, o sea, las CAGR, las tasas de crecimiento desde, eh, fuentes que las trabajes bien, y que haga sentido el espacio de mercado en el que tú dices que quieres llegar. Y eso, entonces, ¿cómo vas a llegar a ese? ¿Con qué estrategia finalmente? Competencia, con qué competencia se mueve en los espacios de mercado en los que tú hablas, que tú me estás presentando, ¿no es cierto?, que tú vas a presentar, cómo se han financiado las empresas hoy día que están circulando, ¿no es cierto?, del espacio de mercado al que tú vas a querer competir, ¿no es cierto? ¿Qué otra pregunta hacemos aquí bastante? Bueno, precio y funcionalidades. O sea, aquí queremos ver una tabla comparativa de esas startups con respecto con tu solución. Entonces, en investigación de mercado, la verdad es que somos bien mejores. Bueno, ahí nosotros no hacemos la pega por ustedes, pero, eh, pero esperamos que ustedes efectivamente eh, los desafiamos a que respondan de manera inteligente y que puedan defender eh, precisamente las preguntas que tienen que ver con mercado. Esta cuestión quizás no lo digo, capaz que lo vaya a decir la Valor sea más adelante, pero las decisiones de inversión en los primeros tickets de este tipo de tickets, capital privado, aceleración, no sé, go to market y ahí va adelante, el 80% de la decisión del inversionista viene dado por el equipo de trabajo y por el espacio en el mercado que hay. O sea, si eso no lo defendís bien, hasta ahí llegó el ticket de inversión. Bien. Bien, después vienen en la línea de trabajo 5 viene básicamente kit de inversionista, que es como ahí donde eh, sale, ¿no es cierto? O tienes tu deck, tienes tu one pager, tienes tu PDL, tienes tu tabla CAP estática, la tabla de CAP que finalmente refleja la participación fully diluted, outstanding de todas las acciones hoy día que tengáis en tu empresa. Es que hay opciones, o sea, no es la de los escenarios, no es la que construye con escenarios, pero es la que se trabaja, es la que refleja hoy día la realidad y compromiso que tiene tu startup.
Bien. ¿Qué más tiene este kit de inversionista? Hay algunas veces que, bueno, hay algunas cosas que tienen que ver si es que tú eres muy científico, si tu startup no es claro, es más difícil quizás de entender el espacio de mercado en el que tú estás. Algunas veces hay brochures comerciales, brochures técnicos, ¿no es cierto?, que acompañan el kit de inversionista. Otra cosa que nos preocupamos durante estos primeros 2 meses es hablar y organizar desde ya el data room. Data room tiene que ver con el espacio o el directorio, ¿ya?, de archivos digitales organizado, ordenado, que tú vas a habilitar al momento de que el inversionista quiera revisar. O sea, finalmente es donde tú organizas toda la documentación relevante de la startup, de tu startup, para que un agente, para que un tercero pueda revisar. Ya ese data room y ese también hay una estructura súper amistosas, ¿no es cierto?, o que en general guían la inversión de este tipo y que entonces si tú lo haces y organizas bien ahora, probablemente facilite y agilice la revisión del inversionista en la tercera etapa, que es lo que andamos buscando, ¿no es cierto?, que esta cuestión el día de mañana agilizarle toda la revisión al inversionista, por eso es que nos estamos preparando bien. Respecto de tabla CAP y Exit, ahí sí hacemos ejercicios bastante simpáticos, Juan, porque ahí lo que las tablas de CAP y las estrategias de Exit del founder, nosotros damos cuenta que el founder nunca le asigna, o muy pocas veces le asigna el tiempo que realmente merecen, y sobre la tabla de CAP y sobre el Exit es donde hay una buena o mala oportunidad de inversión, del punto de vista de, ahora ya sí, del inversionista. Si yo no entiendo los escenarios de levantamiento de capital que vamos a tener, ¿no es cierto?, no entiendo tu estrategia de inversión, yo no sé cómo liquidarla como inversionista, yo no sé qué va a pasar, ni con qué preferencias debiera negociar yo hoy día tu ronda, si es que las quiero, pues, lógicamente, o de qué tipo, y marca también con qué socio voy a hacer más adelante, hay espacio o no hay espacio para un crecimiento sano de la empresa, o sea, la tabla CAP y la estrategia Exit son siempre temas que dejan para el final los founders y que finalmente lo único que hacen es que alargan el proceso de revisión y de toma de decisión con el inversionista porque las vaya a tener que trabajar igual. Claro, eso yo diría que es importantísimo. Y respecto de las condiciones del vendedor, finalmente nos pegamos un buen pincelazo y les enseñamos bastante de condiciones que se van a ver en una hoja de término, en unas clásicas, bueno, las term sheets, ¿no es cierto?, que vaya a tener que negociar con el inversionista con el que estés trabajando. Ya, es más pega que la cresta. La verdad, los primeros 2 meses, bueno, trabajamos, es intensivo en términos de cantidad de información, material, talleres en los que estamos nosotros trabajando con ustedes, como de este formato, pero además le hacemos seguimiento súper detallado sobre cómo estáis aplicando todos estos temas, si es que cómo lo estáis entendiendo y cómo lo estáis aplicando en la estructura de tu ronda. Entonces, aquí es donde empiezan los primeros, este le va a ir bien y este le va a ir más o menos, este no está pescando para afuera del programa. Pero todo esto que estoy hablando ocurre durante los primeros 2 meses y considerando que el primer mes de onboarding, ¿no es cierto?, tiene algunas actividades adicionales. Sebastián Miguel y probablemente el consultor con el que estén trabajando, los van a tener también bien apretados con el primer mes de presupuesto. Entonces van a estar trabajando con ellos también el presupuesto de la empresa, el presupuesto 2022, no solo desde el punto de vista del PIL, sino que también desde la Unit Economics y algunos otros indicadores clave que te permitan ir monitoreando, ¿no es cierto?, tu data-driven growth, ¿no es cierto?, entender finalmente que ustedes definan cuáles son las métricas claves para su negocio y sobre esas, ¿no es cierto?, tener algunas formas de monitoreo mensual. Eso también ocurre durante el primer mes. Entonces, el primer mes, por lo tanto, durante estos primeros 2 meses, el trabajo de preparación de la ronda es intensivo. Bien, ¿qué es lo que ocurre ya después durante el mes 3 y el mes 4?
es que nosotros ya a esas alturas los empujamos a que estén en reuniones con prospectos de inversionistas. ¿No? O sea, eh, nosotros a esas alturas, por ejemplo, ya ustedes definieron perfiles de inversionistas, ya se hizo investigación, ya les tenemos cargado un Trello, donde tenemos, ¿no es cierto?, entre nosotros ustedes mismos van a manejar, ¿no es cierto?, todos sus prospectos de inversión como una tarjeta. Tenemos dentro del Trello, tenemos listas dentro de ese Trello, herramientas, embudos, finalmente, como poder ser de venta, pero este es de levantamiento de capital. Y ese ya viene, nosotros le tenemos una estructura que se acerca bastante a los 10 pasos de revisión que tiene un venture para tomar una decisión de inversión. Si es un ángel, probablemente sea menos, sea más rápido, pero tú ahí vayas a ir moviendo tarjetas o prospectos de inversión en la medida que vaya ahí avanzando en en las reuniones, en tus reuniones de levantamiento de capital, que es lo que ocurre durante los meses 3 y 4 de programa. Ya, y ahí los vamos empujando y vamos siendo cada vez más insistentes en que en las reuniones, en cómo te ha ido, y ahí todas las reuniones con los consultores son de follow-on sobre qué feedback hay tenido, qué te han dicho sobre las condiciones de la ronda, hay algo que actualizar en el kit de inversiones, ya ahora, bueno, uno le mete algo de estrategia, entonces de toda la lista de prospectos de inversiones uno los categoriza primero, entonces a estos voy a ir a los primeros que voy a primero acercarme a estos 10 que reflejan quizás el tipo de socios que me gustaría y que me parecen más cercanos, entonces con ellos tan importante como me digan que no, es preguntarle por qué, después amplío, ¿no es cierto?, a la siguiente amplío de la base de prospectos que tenía, los amplío un poco y ahí empecé a hablar definitivamente con ellos que no, con personas que no son conocidas, de alguna manera conocidas tuyas, y al final para trabajar, ¿no es cierto?, en la última etapa con todas las fuentes con toda la investigación que tú hiciste de prospectos de inversión. Bien, eso es lo que ha ocurrido entre los meses 3 y 4. El kit de inversión es bastante orgánico y contáis con nuestro apoyo, ¿no es cierto?, no solo para la parte de investigación y hacer follow-on, sino que en la medida de lo posible presentarles también a prospectos de inversión. Los borders y los mentores también se la juegan harto, a través de ellos se arman muchas conexiones con potenciales inversionistas, pero está en ti como founder, cómo eh, cómo trabajas con tus borders y cómo efectivamente vais siguiendo la velocidad del programa. ¿Ah? O sea, aquí esto nos pasa de todo. Nos pasa hoy día en la generación actual, en roadshow de inversión estamos en el mes 5 y hay algunas startups que están recién en el roadshow, en las primeras reuniones del roadshow de inversión. Uno no puede empujar más uno no es, claro, no es esclavizante, uno tiene la velocidad, la marca el founder y generalmente el founder tiene muchas cosas que hacer también, pero el programa está estructurado de esta forma, está estructurado de la forma que le estoy comentando. Y ya para el final, para los meses 5 y 6 del programa, lo que por lo menos nosotros estamos pasando como contenidos y el apoyo que nosotros damos más fuerte ahí es como si estuviéramos defendiendo junto con ustedes el due diligence de un inversionista, que es la tercera etapa, entonces, de un proceso de levantamiento de capital privado. Y ahí entonces, si el programa avanzó a esta velocidad en la startup y contigo como founder, tú a estas alturas ya vayas a tener un internship firmado, o sea, aquí de hecho firmas el internship, la oferta, y aquí lo único que ocurre, o no es lo único, pero aquí lo que estamos es estructurando últimos documentos y estamos pasando por la revisión del inversionista sobre todos los documentos, ¿no es cierto?, legales, laborales y otras obligaciones, finanzas, mercado y toda la investigación o todo lo que respalde, que está en tu data room y que le permite y que te revisa el inversionista antes de firmar ningún papel, antes de financiarte finalmente. Y eso es como lo que te estamos haciendo pasar en esas últimas etapas. Esto viene, creo, con esto termino. Esto es, por un lado, es los contenidos que vamos pasando, ¿no es cierto?, durante los 6 meses del programa están organizados de esta forma, pero también por ejemplo, aquellas actividades que son un poco más soft. Por ejemplo, los Happy Mondays. Por ejemplo, los 30 minutos break. Los Happy Mondays es una actividad que hacemos todos los lunes, quincenalmente,
en que juntamos a todos los founders y que, si bien no le ponemos temas, o sea, no está pauteada esa reunión, los temas de conversación van muy alineados a lo que debiera estar sucediendo en el programa. Entonces ahí que entre ustedes mismos se vayan contando. Los 30 minutos breaks de todos los días viernes, claro, nosotros generalmente invitamos, o sea, no generalmente, así se hace, un viernes vamos intercalando, un viernes un inversionista y un viernes una startup. Y el tipo de preguntas o lo que le vamos preguntando y cómo le vamos, lo que queremos que el invitado comparta con ustedes, los últimos 2 meses del programa es definitivamente due diligence, le preguntamos, oye, ¿qué fue para ti el due diligence? ¿Se te cayó o no se te cayó? ¿Qué tal, qué documentación te pidieron? ¿O preguntaron más? ¿Cuál te costó más general o no estáis preparado para pasar este due diligence? Oye, este due diligence, ¿cómo te fue cuando estamos en el mes 5 en el mes 6? Cuando estamos en el mes 3 o el mes 4, oye, cuéntanos cómo prospectaste inversionistas, cuál era los feedback que te daban los primeros días, qué cambió en la startup o en tu relato para que efectivamente tú, hoy como que hizo más sentido la propuesta de inversión que le hiciste a tu inversionista y que finalmente lo lograste terminar. Y cuando estamos en los primeros 2 meses del programa, en esos mismos 30 minutos break, las consultas que le hacemos a nuestros invitados son generalmente cómo te preparaste. Entonces, como que va todo acompañando el enfoque y el programa, le diría yo. Ya, creo que con eso, salvo que tengan dudas, porque ahora viene a hablar la Vale o el Seba, no sé el orden, hablarán de sus temas. Sí, voy yo primero que no y te voy a pedir, no sé si dejáis de compartir y comparto yo, no sé cómo lo Ya, hacemos. eso, hagámoslo. Es más cómodo, creo, que compartáis tú desde tu computador, o sea. Vale, me parece, para ir a estar atascándonos. Ustedes me dicen cuando ya lo vean bien. Oye, mientras estoy leyendo ahora, a ver, ahí se ve un cabezas. O sea, Manríquez. Hasta tú te confundís con o sea. Perdona, Oye, ¿ven esta barrita? Perdona, Manri, sí, ahora sí se ve perfecto. Ya, vale. No se ve la barrita, Manri. Ya, vale, estaba ahí preocupado por la barrita. Ok, entonces ahora vamos a pasar un poquito a cómo estructurar la ronda, que creo el Keno ya nombró mucho de esto, pero ahora le queremos hacer un doble clic para ir comentando un poquito de qué se trata de todo esto que habló y verlo de una forma más tangible. En cuanto a la estructuración de la ronda, nosotros vamos a trabajar con ustedes 3 grandes aristas, que son la definición de este monto de inversión, el uso y el objetivo de la ronda, y finalmente definir cuál es el mejor instrumento de acuerdo a la realidad o el propósito que quieren, o que quieren plasmar los founders, ¿cierto? Con este levantamiento de capital. ¿Por qué le decimos que lo acompañamos solo en estas 3? Porque, y aquí me paso al monito de la ACDC, que es la Asociación Chilena del Venture Capital, son 4, pero en el programa lamentablemente probablemente los vamos a acompañar solo en 3. Vamos a ver y a definir mucho de lo que es el retorno a la inversión, pero lo que vamos a estar trabajando más fuertemente son las primeras 3 patitas. Como pueden ver, es un ciclo iterativo, como muchas de las cosas que vemos en el mundo de la startup. ¿Por qué? Porque no es solo que esto lo vamos a ir ocupando en las distintas rondas que ustedes vayan a ir levantando posteriormente a la que llevemos juntos, sino que también esta misma ronda le vamos a dar vuelta durante todo el programa una y otra vez, dependiendo de cómo está resultando, ¿cierto? La implementación de su modelo de negocio, cómo le esté yendo, qué feedback están recibiendo sus boarders o de sus propios mentores, y así sucesivamente. Particularmente ahora yo le voy a hablar del monto a levantar, que va muy ligado también del uso del capital, ¿cierto? Creo que se alimentan una a la otra, ya que el monto a levantar depende de lo que queramos lograr con este dinero. Y ahí le voy a dar nuevamente el pase al Keno, que yo creo que ya está cansado tanto de hablar, pero porque es el que más sabe de instrumentos y por lo tanto igual le voy a dejar esa patita a él. Si lo vemos, bueno, y por qué específicamente en esta diapo hablamos también desde que lo hacemos desde la perspectiva del capital de trabajo, porque creemos que algo que hacen fundamentalmente o muchas veces mal los founders, porque tiene un lado, una perspectiva mucho más financiera, y las veces que lo ejecutan no lo ejecutan de forma correcta o a veces derechamente lo obvian, y es súper importante. De hecho, si nos vamos a la teoría financiera pura, de acuerdo con el profesor Nasir Sapak,
existen dos aristas clave para el funcionamiento de un proyecto de inversión. El primero de ellas es la inversión fija, que es la asignación de los recursos para concretar la realización de este proyecto de inversión, si entendemos tu startup o el por qué estás levantando capital como un proyecto, que puede ser tanto en activos tangibles, es decir, infraestructura, equipos, terreno, recursos, maquinaria, software, entre otras, o intangibles como lo pueden ser las patentes, pueden ser seguros, asesorías, organización, temas organizacionales, perdón, y la administración misma de la startup. Este procedimiento generalmente las startups lo tienen bien trabajado porque aquí ustedes son los especialistas, nosotros no conocemos tanto su modelo de negocio como lo hacen ustedes. Ustedes, como les decía, son los especialistas, depende mucho de su plan de escalamiento, a lo mejor los podemos ayudar a estresar un poquito su plan de escalamiento, pero también tiene que ver con la visión y lo que es la startup en sí. Por lo tanto, difícilmente aquí les vamos a cuestionar muchas cosas. Aquí los más indicados para determinar la inversión fija, sin duda, son ustedes. Sin embargo, el capital de trabajo, como adelantaba, tiene una característica que es mucho más financiera y son los recursos disponibles de forma inmediata o en el corto plazo que necesita la empresa para poder operar. Existen distintas formas de determinar este capital de trabajo, las revisamos todas durante el programa, ¿cierto? En distintos talleres, las trabajamos uno a uno. La que nosotros más recomendamos es la del máximo déficit acumulado, porque va muy de la mano con otras metodologías que utilizamos para valorizar la empresa o el mismo presupuesto que realizamos, y también creemos que es el más completo, el más detallado y que también va a ayudar mucho. Si tú sabes cómo lo calculaste, lo vas a poder defender ante cualquier inversionista y va a hacer mucho sentido cada vez que lo explique. Entonces, de esta forma, desde un punto de vista de la teoría financiera muy clásica, el capital a levantar para cualquier proyecto de inversión tiene que ser la inversión fija, que ahí es donde mandan son ustedes, y el capital de trabajo en donde los vamos a estar asesorando y calculando dependiendo de cada uno de sus modelos de negocio y sus proyecciones. Sin embargo, ¿cuánto debo levantar entonces? Si lo vamos a una perspectiva más moderna, ¿cierto?, de lo que es el mundo de startup y venture capital, los puntos de vista a considerar, o las patitas a considerar para el levantamiento de capital, no son solo estas dos, el proyecto financiero clásico, que es la inversión fija y el capital de trabajo, sino que también hay que considerar también otro tipo de cosas, como por ejemplo puede ser el runway, que usualmente lo recomendamos de 12 a 18 meses, eso es lo que nos gusta ver, que es decir, no solamente estoy pidiendo dinero para mi capital de trabajo y para mi inversión, sino que qué pasara ante un eventual 2019.2 para los chilenos con una crisis social o una nueva pandemia, prepararnos para el peor de los casos, ¿cierto? Y tener un colchón de dinero para poder seguir operando una cantidad de meses en el peor de los casos. También una perspectiva de contingencia que tiene que ver básicamente con algo muy puntual que esté pasando en la startup, también debería ser incluido, por ejemplo, nos estamos migrando a una plataforma, estamos justo con un tema legal, etcétera, suele ser un monto mucho más pequeño, y lo más importante, como bien hablábamos un poquito más arriba, la inversión fija, que es el fijar hitos. ¿A qué le llamamos fijar hitos? Son las etapas que sí o sí tiene que pasar tu startup para poder lograr lo que tienen ustedes visto como su plan de escalamiento o su plan de expansión. Por ejemplo, si hablamos de un proyecto de inversión en una etapa inicial, puede ser cuánto dinero necesito para construir mi MVP, para juntar o pagar, ¿cierto?, a mi primer equipo, para implementar pilotos, entre otras. Si estamos ya en una etapa además de consolidación y generación de utilidades, nos podemos dar otra perspectiva que puede ser, por ejemplo, el dinero necesario para implementar el proyecto, ampliar el espacio de los servidores, traer nuevamente, aumentar el core de mi equipo, entre muchas otras. Esos son los hitos que nos referimos y que va muy de la mano con la inversión fija. Lo que colocamos aquí son montos que estamos acostumbrados a ver por la etapa en la que trabajamos como aceleradora. No quiere decir que sea una receta mágica que siempre va a funcionar, pero las proporciones que a nosotros nos toca ver es usualmente muy similar a esto. Es decir, la mayoría de la inversión se la llevan los hitos, el capital de trabajo suele ser mucho menos que la mitad o aproximadamente la mitad, un runaway que va a depender de cuánto estén quemando ustedes mes a mes y un poquito de dinero contemplado para la contingencia, y así llegan finalmente a lo que son estos $300.000 en este caso. Como les digo, esto no es una receta por ningún motivo, pero son proporciones que estamos acostumbrados a ver y el cómo estamos siempre acostumbrados a estructurarla junto a ustedes. Ahí te tiro la pelota de nuevo para que nos hable un poquito de los instrumentos, ya que definimos el monto, qué es lo que nos toca ahora, es los instrumentos. Ahí tú me vas diciendo, la vamos cambiando, igual es poquito antes que entre la bala, así que dale nomás. Dale, avanza entonces.
Ya, a ver, mira, los instrumentos voy a como hacer una breve introducción, hay de tres tipos. Y todo el resto, o sea, todos los instrumentos caen dentro de estos tres tipos. Una, tienes instrumentos para financiar el vehículo con el que finalmente le entra el capital a tu empresa. A eso estamos hablando con instrumentos de inversión. ¿Ya? Tenemos tres formas. Uno, voy a plantear las dos fronteras primero y después el híbrido, pero el primero y más a la izquierda o en un lado es deuda. O sea, deuda que uno la puede entender como casi la deuda tradicional del banco, pero en estricto rigor hay fondos de Venture Capital cuya tesis de inversión es prestar plata, es Venture Debt. ¿Ya? Y de hecho hay fondos bien grandes que operan bajo esta estrategia y lo que hacen es prestarle plata a un activo subyacente súper riesgoso, como es una startup con poca historia, pero lo que hacen es eso, es financiar bajo ciertas condiciones eh, el capital que está pidiendo la startup. Por el otro lado, ¿no es cierto?, es directo al equity, que es en verdad lo que hacen es comprar acciones de tu empresa y por lo tanto lo que están haciendo es como justo lo contrario a la deuda, es meterse directamente y comprar parte del patrimonio de la empresa. Bien, y entre medio hay unos híbridos que que se les conoce como los instrumentos convertibles, eh, y esos convertibles, ¿no es cierto?, hay de dos tipos también, y uno es el 6, pero está también el KISS, y hay otro que es la nota convertible pura y dura, pura como la más estándar. ¿Ya? Y la diferencia entre esto, entonces, porque no me voy a alargar quizás en el instrumento, en el tipo de instrumento en la deuda, porque finalmente lo que hacen es revisar, ¿no es cierto?, revisar la empresa para ver si es que hay capacidad de pagarme la plata, de devolverme el capital. Las tasas de interés en Venture Debt son bien estándares, lo mismo lo mismo los plazos. ¿Ah? Eh, y después en la compra del equity tampoco me voy a extender porque la forma de entrada a la compra del equity o al equity para un venture es bastante, voy a hablar como si todas fueran siempre lo mismo, pero no hay receta única, no es one size, no es cierto, como dicen los gringos, fit all, pero generalmente de la perspectiva legal, cómo se ve una entrada de capital, o sea, una inyección de capital básica directo al equity, así cash for equity, es finalmente lo que sucede legalmente, es se hace un aumento de capital. ¿Cómo lo hace? La empresa hace un aumento de capital, emite una nueva serie de acciones. Esa serie de acciones generalmente el venture le va a pedir ciertas prioridades o preferencias, ¿no es cierto? Y es el venture, que es el que finalmente tiene el capital, el que te compra, ¿no es cierto?, esas acciones emitidas a el monto que se acordó, precio por acción, ¿no es cierto? Y con eso te entró los 300.000, 500.000, $1.000.000. Entonces, desde la perspectiva legal, hay un aumento de capital de emisión de una serie de acciones. Esa nueva serie de acciones generalmente eh, tienen ciertas preferencias asociadas, ¿ya? Y después viene una suscripción de esas acciones por el inversionista, ¿ya? Así lo hablé como si yo fuera, como si esa fuera la única forma, porque ustedes me podrían decir, pero Eugenio, ¿o qué no? ¿Esa es la única forma de yo venderle parte del patrimonio de mi empresa a una startup, o sea, a un nuevo inversionista? No, pues, porque tú también la startup ya tiene acciones comunes, acciones ordinarias, las acciones de founders, ¿no es cierto? Y eventualmente tú le puedes decir al inversionista que te compre ese tipo de acciones. Y lo que así es te pones de acuerdo entre los founders y decimos ya, yo pongo esto, pro rata, que mira, vamos a vender 15% de las acciones que tenemos ya emitidas, que son con las que nosotros armamos esta sociedad, ¿no es cierto? Se las vamos a vender a un precio que se pusieron de acuerdo y sobre esas acciones lo que se hace finalmente es un traspaso de los poderes de esas acciones, las suscribe el nuevo inversionista y él lo que quedó, no hubo finalmente una emisión de una nueva serie de acciones, sí se actualizó probablemente el valor de la empresa porque al momento de entrada de capital se actualizará probablemente
se va a actualizar el precio de las acciones de la empresa y por lo tanto el valor de la empresa. El patrimonio social de la empresa, por lo tanto, contablemente la cuenta de patrimonio se amplió. Esa es una segunda forma de cash for equity. Ya, y la tercera, aquí hay voy a hablar de los SAFE y las notas convertibles en general, pero es que son lo mismo. Los SAFE y las notas convertibles son estos híbridos en que finalmente lo que está ocurriendo es que la empresa, perdona, el inversionista presta plata, ¿ah? Le presta el capital a la que pidió, ¿no es cierto?, que está requiriendo el founder o la startup, con una posibilidad, ¿no es cierto?, de convertir esa deuda, ¿no es cierto?, a equity, en un evento de liquidez, en un evento futuro, de compra de acciones, de aumento de capital, de un aumento real de capital vía esto, como lo acabo de decir, que llega más adelante en el camino. Por eso a los instrumentos convertibles, en general, sean notas, safe, keys o lo que sea, se le conoce como instrumentos puente, ya que son finalmente para que al momento voy a hablar uno de los momentos de liquidez, que es el más tradicional, a los que convierte el tenedor de esa nota convertible, pero es que finalmente más adelante en la vida de la startup efectivamente viene un venture o viene un inversionista de riesgo que es capaz de evaluar mejor la empresa, que tiene más datos, la historia de la empresa tiene más historia, y por lo tanto en ese momento es más fácil ponerse de acuerdo en monto, en entradas en capital, en suscripción, en emisión de nuevas series de acciones y suscripciones. Y en ese momento en el tiempo, más adelante, es que el tenedor de esta nota convertible tiene la posibilidad de convertir la plata que le prestó a la startup, la puede convertir, ¿no es cierto?, a un monto equivalente, pero a la serie de acciones que vienen más adelante, que probablemente, como son negociadas con un venture, tienen ciertas preferencias. Entonces hay una zanahoria, un atractivo bastante útil que quieren usar, ¿no es cierto?, algunos de los inversionistas que dicen, mira, yo no me quiero poner de acuerdo hoy día en el valor de la empresa, yo no quiero hoy día ser el que te negocie las condiciones, negocie condiciones o preferencias, no quiero que emitas una serie de acciones hoy día, no quiero que se actualice el valor de la compañía, yo quiero que esta cuestión vaya más rápido, que es uno de los tantos beneficios que tiene la nota convertible o el SAFE. Y entonces para el momento en que efectivamente haya alguien más adelante, como les digo, que venga probablemente con un ticket más grande, que tenga más historia de la empresa como para poder hacer una mejor revisión, él sí vaya a comprar equity, en ese momento el tenedor de la nota convertible tiene la posibilidad de adquirir, ¿no es cierto?, las acciones preferentes la cantidad de acciones preferentes que vayan a ser emitidas, gracias por el capital que prestó. Es básicamente eso. La diferencia entre una nota convertible pura y buena y un SAFE son básicamente que un SAFE no tiene tasa de interés, o sea, no acumula interés en el tiempo. La nota convertible en general sí. Nosotros en Chile estamos acostumbrados emulamos de hecho un SAFE en notas convertibles poniéndole tasa de interés 0,0001, ¿ya? Y con eso emulamos la nota convertible. Un SAFE no tiene tasa de descuento, bien, y una nota convertible le puedes poner, además de un interés, le puedes poner una tasa de descuento al capital, con lo que finalmente lo que le estás diciendo es que si yo te presto 100, al momento de convertir en 2 años más, yo probablemente convierta $120.000 o no sé, lo que la unidad, ¿no? Entonces voy acumulando capital en el tiempo para convertir en el momento en que haya un evento de conversión. Ya estoy hablando de momento de conversión solo, ¿no es cierto?, la entrada de un inversionista de ronda A o alguien que quiera comprar equity. La verdad es que hay eventos de conversión automática, voluntaria y de transacción corporativa. Hay 3 tipos de eventos que te hacen al tenedor de la nota convertible, lo hacen, ¿no es cierto?, poder convertir. ¿Ya? Si hay algo que se me puede haber ido, entonces, los SAFE y las notas convertibles, entonces tú lo que generalmente negocias es la tasa de interés, el periodo, ya, o sea, ya, ¿cuándo nos vamos a sentar a conversar de nuevo? O sea,
por cuánto tiempo me tienes prestada esta plata, y si no, cuándo nos tenemos que sentar a conversar. Generalmente va de 24 a 36 meses, que es lo que le dan como tiempo al founder para llegar a la ronda, entendía ronda A, como la ronda en que efectivamente te van a comprar equity, ¿ya? Y hay otro elemento que tienen, que se puede negociar, ¿no es cierto?, como parte de una nota convertible, que es un precio de descuento al que van a pagar en el futuro el inversionista. O sea, yo te puedo, mira, yo te paso 100 horas con esta nota convertible, con este SAFE, eh, sin tasa de interés, sin nada, 100, pero al precio que compre el inversionista, aguas abajo, más adelante en el tiempo, al precio por acción que pague él, a mí me da el 20% de descuento. ¿Ya? Esa es una acción, una forma en que se firman estas notas tipo SAFE. La otra, por lo tanto, ahí ya tienes un beneficio, ¿no es cierto? Tú la compra de acciones con precio preferente, además de que suscribe acciones que ya vienen con algunas preferencias, porque el Venture Capital te va a pedir emitir acciones a las que les va a asignar preferencia. La otra forma que se negocia, o el otro beneficio que tiene el inversionista actual, el tenedor de la nota convertible de ahora, versus versus los que vienen después, o sea, versus el que está negociando ahora, es que se pueden poner de acuerdo hoy día el founder con el inversionista de un valor máximo de empresa. Entonces, ejemplo, si me estás pidiendo $100.000, usando como vehículo una nota convertible, yo te paso esos $100.000, pero yo quiero fijar como un valor máximo de empresa, independiente del monto que venga después, cuando venga un inversionista de ronda A, o del que venga adelante, el que ya me haga convertir la nota, que te ponga un precio de empresa de $10 millones. No, yo al valor máximo que convierto mis $100.000 es a 1 millón. Por lo tanto, independiente de que el día de mañana te pongan como valor $10 millones, yo voy a ocupar mi preferencia y voy a convertir a ser tenedor de un 10% del patrimonio de la empresa, más encima con la serie de acciones preferentes que se vayan a firmar más adelante. Eso yo te diría que son las condiciones generales que se negocian siempre en una nota convertible y en un SAFE. Yo hablé de notas convertibles, pero el SAFE, ¿cuál es la diferencia que tiene? No tiene periodo, entonces la verdad es que puede tener 2 años, 3 años, no tiene periodo de plazo, no tiene plazo, y por lo tanto, si el founder no levanta nunca, o se demora 6 años, o nunca llegó a la ronda A, no convierte el tenedor de la nota, y el tenedor de la nota se enchufó nomás a esos $100.000 que prestó. Y generalmente tampoco tienen tasa de interés. Esa yo diría que es la única diferencia que tienen SAFE y notas convertibles acá, o en general no, eso es como la diferencia en general. En Chile se emulan, es un tema de regulación nomás, es porque hoy día la regulación local no está preparada para firmar SAFE en Chile, es que se le buscan formas de acercar una nota convertible a un SAFE, y esas son tirando a cero la tasa de interés y la tasa de descuento. Ya, no sé si ahora hablé suficiente, o sea, Manrique. Súper, de hecho ahora le toca, dale, ¿vale? ¿Estás ahí? Sí, ¿me escuchan? Buenísimo. Sí. En vista del tiempo, vamos a pasar súper rápido para que alcancemos a tener un par de minutos de preguntas. Pero ahora vamos a entrar a lo que yo creo que es lo más entretenido, esta parte de kit de inversionista, en donde ya una vez que decidiste que quieres levantar inversión, estructuras tu ronda, defines el monto, el uso de capital y el instrumento con el cual vas a levantar esta ronda de capital. Y aquí es donde tienes que preparar ciertos temitas que mencionamos ahora, como por ejemplo, cuando tú ya te vas a juntar con este inversionista, te piden ciertos documentos o materiales que tú tienes que tener para que ellos puedan conocerte de mejor forma, saber de qué es tu startup,
cuánto quieres levantar, etc. Entonces, de repente lo piden para iniciar conversaciones dentro de los primeros contactos. Hay otros en donde lo piden mediante un formulario, entonces como literalmente lo primero que tienes que enviar. Ahí depende mucho también del el Venture Capital o del ángel con el que estés hablando. Son 5 cosas, si no me equivoco, igual adjuntamos una sexta, en donde necesitamos sí o sí Investor Deck, tabla CAP, estrategia de exit, One Pager y PIL. Y el primero que vamos a revisar en detalle es el Investor Deck, que es básicamente el material que tú ocupas para el pitch con inversionistas. Y el Investor Deck, al igual que el pitch, nunca está listo. Siempre se le están haciendo constantes modificaciones porque siempre te queda una tuerca o siempre encuentras algo que puedes explicar de mejor manera, etc. Pero existen ciertas estructuras que le puedes dar a este Investor Deck de libro, como por ejemplo la que tenemos a la izquierda, que es donde tú hablas primero del problema, de la solución, del cómo funciona tu solución, la atracción que tienes hasta ahora, el modelo de negocios, tu competencia, el tamaño de mercado, que siempre es súper importante mencionarlo, el progreso que has tenido a la fecha, el equipo y qué necesitas, y aquí es donde viene toda la estructura de la ronda en una diapositiva. También está esta otra forma de presentarlo, que es lo que dejamos aquí al lado derecho, pero que básicamente es la misma información presentada de otra forma. En torno a la tabla CAP, que es el otro instrumento que te piden, o el otro material, es básicamente tu tabla de capitalización de la empresa, en donde tienes que mencionar en una tabla súper fácil. Aquí nosotros dejamos como un ejemplo, pero esto es una tabla CAP proyectada. Entonces, por ejemplo, si tú solamente no has levantado inversión, te quedaría una sola columna con los nombres de las personas o de los inversionistas, de las sociedades que han invertido en tu startup, seguido de lo que han invertido y cuánto porcentaje tienen de la empresa. Básicamente es eso. Esa es la información que ellos necesitan. Por otra parte, pasamos a un one pager, que es toda la información en una página, toda la información de tu startup, es como todo lo que necesitan saber en una sola diapositiva, en una sola página. Entonces es como un súper resumen de tu empresa. Aquí dejamos un poco de las cosas que les pueden servir como guía de cómo hacer un one pager. De hecho, en la lámina siguiente tenemos un formato, claro, de cómo se presenta esta información. La información clave aquí es datos del mercado, por ejemplo, quiénes son, qué es lo que hacen, cuál es la solución, cuál es el problema. Todas esas cosas presentadas en una sola lámina siempre te lo van a pedir. Por último, si no me equivoco, tenemos el PIL, que es algo de lo que hablaba el Keno también más temprano, que son proyecciones a 5 o 3 años, dependiendo de a cuánto estás, por ejemplo, trabajando tu valorización, en donde tienes este documento Excel de un flujo resumido a primer nivel a un determinado año. Entonces, por ejemplo, tú puedes mostrar ingresos, egresos, utilidades, etcétera, a este nivel, no en más detalle, y te lo piden para analizar también la última línea de tu estado de resultados. Ahora sí, pasamos a Data Room, que eso ya viene siendo lo último. Manri, creo que ahí tomas tu... Sí, bueno, todo lo que va a conglomerar todo lo que estamos hablando de este kit impresionista y todo lo que representa la empresa en sí, es decir, sus papeles legales, los contratos con proveedores, los contratos con clientes, tu base de datos, en fin, todo lo que define lo que es tu empresa de una perspectiva legal, financiera, tributaria, se junta todo en lo que es el Data Room. Generalmente se trabaja en bibliotecas virtuales compartidas que te va a pedir el inversionista para poder verificar que todo lo que conversaron hasta ese minuto, todo lo que tú me mostraste en este kit de inversionista, es tal y como me estás contando. ¿Cómo lo revisamos? Usualmente a través de pruebas ácidas, que llamamos que básicamente vemos que todo lo que nos dijiste cuadre, que todo esté en orden, que cada uno de los detalles que nos haya dado de tu estructura societaria, de tu units economics, de todo lo que estás viendo, ¿cierto?, esté respaldado por los documentos legales, ¿cierto?, que implica toda la operación de la empresa. ¿Por qué es súper importante? Porque todos te lo van a pedir en la etapa de due diligence o quizás antes algunos documentos, y es sinónimo de tu nivel de preparación. Si tienes un buen data room, va a agilizar
la revisión del inversionista y por lo tanto vas a tener antes el dinero y vas a ser mucho menos tortuoso todo este proceso. Es un deal breaker, es decir, si algunas de las cosas que nos dijiste no nos cuadraban o nos mentiste deliberadamente, es un deal breaker, probablemente no te vamos a terminar invirtiendo. Y como decía, sin data room no hay due diligence. Lo conversado fue una perspectiva muy comercial, ¿cierto? Legal, tributaria, pero también hay otros temas a considerar. Por ejemplo, qué tecnología está usando. Eso también lo auditamos, no necesariamente un analista de inversiones, pero sí asesor externo. ¿Qué ronda estoy? Es decir, probablemente si tu ticket o la ronda que estás levantando es mucho más grande, no estás en una etapa de idea, ¿cierto? Un MVP, la documentación que te van a pedir va a ser mucho menor, sobre todo si un Venture Capital o un ángel siempre te va a pedir menos documentación. Sin embargo, siempre es bueno ir trabajándola desde siempre. Y por último, y no por ello menos importante, hay que tener súper bien definida la estrategia de exit. Para los que no lo saben, la estrategia de salida o exit son los planes que tienen los founders, ¿cierto? O los inversionistas o los venture capital para liquidar su posición financiera dentro de una empresa. Esto se hace con el fin de, ¿cierto? Obtener la mayor ganancia posible, ya sea cualquiera sea tu posición como inversionista o como founder, o por otro lado, si el negocio no tiene mucho éxito, tener planeada una salida permite limitar las pérdidas. Es importante definir esto como, o verlo como un árbol de decisión en el cual nos vamos a colocar en distintos escenarios y vamos, ¿cierto?, a ir escogiendo distintos caminos de acuerdo a nuestra visión o el propósito que tengamos con nuestra empresa. Existen distintas estrategias de exit. Aquí vemos algunas de las más utilizadas o las más comunes. Súper importante, antes de comentar un poquito cada una de ellas, es que, ¿por qué es tan importante la estrategia de exit? Porque el objetivo para cualquier venture capital o cualquier inversionista de invertir es poder desinvertir y sacar una ganancia. Por lo tanto, dependiendo qué tan claro tú tengas este plan, ¿cierto?, de exit, tanto para ti como para los mismos inversionistas, es qué tan rentable o qué tan atractiva va a ser para los inversionistas tu startup. Como decía, una de las más comunes son las adquisiciones, cuando derechamente una empresa más grande adquiere tu startup. Fusión, cuando dos empresas de una envergadura parecida o similares se fusionan para sacar provecho a los mercados, a sus marcas, a su tecnología. El acqui-hiring, que es una especie de adquisición en la que se adquiere una startup con el propósito de poder tener su talento humano. También puede ser la recompra de los mismos founders, es decir, tienes un ángel, tienes un venture capital y tú posteriormente compras esas posiciones nuevamente, más cara a las que en su momento lo compraron ellos, ¿cierto?, para que sea atractivo, pero de esa forma tienes el control total de tu startup. La más aclamada de todo, ¿cierto?, y que tiene que ver ya con empresas que son líderes en el mercado y quieren seguir siéndolo, que es la salida a la bolsa, hacer una oferta pública en la cual el mercado va a definir cuántos beneficios o utilidades va a tener tú por haber salido a la bolsa. Y finalmente, el cierre, que también es muy importante trabajarlo, muchos founders no lo hacen, pero un buen momento de planear el cierre o qué pasaría en el caso de que la startup no tenga éxito es antes de estar en esa situación tan complicada y tenerlo todo planeado desde antes. Así que bueno, eso fue, aceleramos con todo en la última parte. No sé si existen preguntas desde el chat para nosotros, para la Vale, para el Keno. Por favor, es el momento de hacerlas. Veo una pregunta en el chat que dice, pregunta, en su experiencia, ¿cuál instrumento de inversión es el más utilizado? ¿Quién ¿Quién quiere quiere responder? responder? No sé. Sí, dale que no. No. Mira, Oye, dale, es dale, que dale, como dale, tú dale. hablaste de los instrumentos de inversión, pero yo creo que depende mucho de la etapa en la que estemos hablando. Creo que usualmente lo que el Venture Capital busca es poder convertir inmediatamente, o sea, busca un instrumento, por ejemplo, equity, pero usualmente dentro de etapas más tempranas de las startups lo que se busca y lo que se usa harto son instrumentos como notas convertibles o SAFE, que fue lo que habló Eugenio, porque no te disuelves tanto en etapas tan tempranas. Pero por eso creo que depende mucho de la etapa en la que estés y de los inversionistas también. 100% de acuerdo. Yo creo que no hay una receta, fíjate, ¿eh? Pero no, se ve de todo. Depende del perfil del inversionista. Hay gente que se quiere ver en la tabla de Los Ángeles, algunos y ángeles que no son así como de historia de financiar startups, sino que solamente te conocen, no quieren estar contigo.
probablemente no se sientan muy cómodos con una nota convertible, como que finalmente es como un instrumento de deuda, y quieran verse de inmediato como socios tuyos. Y ahí probablemente lo que van a querer es comprar acciones de inmediato. ¿Ya? Pero ese perfil. Eh, pero yo creo que no hay respuesta, porque ¿cuál es lo que más se usa de todo? O sea, bueno, perdona, convertibles y equity. En Chile poco deuda. O sea, salvo que sea una fintech que tuvo un disco colocando plata, yo te diría que Venture Debt para desarrollar la empresa, no. No, yo no, esa es la que menos he visto, fíjate. Ujú. Bueno, creo que no había más preguntas en el chat. Demos ahora un minutito. Si el Ahí mercado, entró aquí otra alguien pregunta, tiró, Gabriel. si el mercado es la TAM, ¿cuál es la mejor figura legal? Eh, a ver, no sé si estamos hablando de la figura legal de la startup o del instrumento de financiamiento, pero funcionan. Pucha, mira, de la empresa tiene que ser una empresa que tenga inherentemente que funcione por capitales. No, ni siquiera de Delaware, ni siquiera de Delaware. Si da lo mismo, en las primeras rondas de levantamiento tú podés trabajar ningún problema con la startup, con una empresa, con una persona jurídica en el país donde operes. Porque finalmente, claro, efectivamente, aguas abajo, cuando en verdad estés trabajando, le estés financiando con inversionistas de capital de riesgo, ellos sí te van a hacer, ¿no es cierto?, incorporarte en Estados Unidos y hacer un flip de tu figura legal actual hacia Estados Unidos. Y ahí en ese momento efectivamente todos los capitales van a entrar por afuera, por arriba, van a entrar por este flip, por esta nueva sociedad que termina siendo casa matriz, pero que refleja la misma posición y obligaciones de los accionistas actuales en la startup. Pero yo te diría que en una primera vuelta, así como en la etapa en la que me imagino que todos los que estamos conversando acá, no sé si quieren, es como, diría casi así como por ciútico nomás de decir que la tenía incorporada al tiro en Delaware y que tú recibes las platas por allá, por Estados Unidos. Eh, no siento que aporte, esa es la verdad, no siento que sea un real aporte como en la primera instancia. Que el mundo va para allá y que efectivamente las rondas sucesivas de capital que tengas probablemente te obliguen a tener el vehículo en Estados Unidos, sí, eso va a ocurrir. ¿No? Eh, Así que claro, va a ser más simple el camino de financiamiento tuyo para adelante en la medida que estáis teniendo, ¿no es cierto?, una estructura que acepte capital en una regulación, como por ejemplo la norteamericana, que es la que protege y que tiene más historia sobre este tipo de movimientos, y en ese caso, claro, todos quedan más defendidos, tanto el inversionista como la startup. Eso. Ahí hacer un comentario, César y Oriel nos preguntaban si se iba a poder acceder a la grabación. Sí, eventualmente sí. Lo vamos a estar subiendo al blog de Acelera, a nuestras redes sociales, así que ahí invitados a seguirnos para estar atentos ahí en los próximos días, probablemente ya esté arriba. Sí, sí, estamos posteando hoy día todo, habilitamos un blog, nos dijeron y nos pusimos de acuerdo en que estamos teniendo y generando una cantidad de contenido digital de utilidad para todos los founders, no solo como parte de la convocatoria, sino que parte de lo que hacemos día a día, que activamos un blog y que ahí vamos a estar subiendo eh, todo este contenido para que quede abierto y disponible para que ustedes y ojalá les sirva. Así que dentro de la semana ya les queda habilitado. Ese ahí el SEA Manri compartió el sitio web de LinkedIn donde publicamos todo, pero nuestro sitio web, nuestro aceleralatam.cl, tiene un espacio de blog con entradas y ahí, por ejemplo, ya están subidos los primeros dos lives, los de la semana antepasada y la semana pasada. Enfoque fue el de la primera semana del programa y el segundo que fue con la experiencia de Exacelerados y Borders ya está todo arriba. Así que este dentro de la semana queda también. Bueno, ¿estamos o no?
Sí, en vista de la hora nos pasamos un par de minutitos, así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que este webinar les haya servido un montón para levantar capital. Les dejé también pasado el formulario de inscripción, si es que les interesa saber más de Algen 7 y postular. Y eso, muchas gracias por asistir y ahí estaríamos conversando. Gracias, Vale. Que estén Chao, todos súper Manri. bien, Chao buena a tarde, todos. Chao a chao. todos. Nos Chao. vemos los diagnósticos. Chao, chao. Gracias, hasta luego.